En la Unidad Médica Adventista, creemos que la vida está hecha de pequeñas cosas. Valora los detalles. Cuidamos lo que amas. UMA IPS. Un nuevo día llegó, el cielo hoy te sonríe. Una nueva esperanza para ti. Mil bendiciones. La palabra de Dios llega a tu corazón. Un mensaje de paz, un nuevo rumbo te da para vivir con más armonía. Un nuevo día llegó, el cielo hoy te sonríe. Una nueva esperanza para ti. Muy buenos días, estoy feliz de estar contigo nuevamente. Te doy la bienvenida a tu programa, Un Nuevo Día. Mi nombre es Carolina Mantilla y hoy Gerson Cabeza nos trae un tema muy hermoso, nostalgia por el hogar. Es un tema que nos lleva a la reflexión. Por eso te invito a que no te despegues de tu pantalla y puedas disfrutar junto con nosotros de un nuevo día. Somehow we've drifted so far from the truth that we can't get. Hola, un buen día para todos nuestros amigos, compañeros, familiares aún que nos sintonizan a esta hora de la mañana en su programa Un Nuevo Día. Siempre es para nosotros de gran alegría estar con ustedes y compartir un poco más acerca de la palabra de Dios. Y más en esta hora de la mañana, cuando el alba raya y nuevas preocupaciones y aún afanes llegan a nuestra vida. Pero confiamos en que Dios estará al control de nuestras vidas en el día de hoy. Antes de iniciar con el estudio de la palabra de Dios, quiero invitarte a que inclines tu cabeza y oremos. Querido Dios, gracias por la oportunidad que nos das de conocerte, de estudiar tu palabra y creer en ti. Acompáñanos durante este día y permítenos conocer más acerca de tus propósitos para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. La palabra fe es muy popular para nosotros, en especial en un contexto cristiano o religioso. De hecho, es una palabra corta, o bueno, eso depende del idioma en que se le diga. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y especialmente en el Nuevo, en el idioma en que fue escrita la Biblia, en griego, la palabra es pistis, que tiene 6 letras. En otros idiomas tiene 5. En el indonés, por ejemplo, tiene 4, en el francés 3, y en el español, así es, 2 palabras. Solemos ser a veces muy económicos con las palabras, ¿no es cierto? Y sin embargo, aunque la palabra fe es muy pequeña, resulta siendo muy trascendental en la experiencia del creyente, especialmente porque hay una declaración en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, en donde voy a tomar la meditación de esta mañana, que habla de la fe como un elemento trascendental para nuestras vidas. El apóstol Pablo dice lo siguiente, Hebreos capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo no sé cómo entiendes este versículo, pero en mi mente surge una pregunta. ¿Cuánta fe se necesita para agradar a Dios? ¿Cuánta fe se necesita para agradar a nuestro Padre Celestial? Nosotros como seres humanos solemos preocuparnos por agradar a las personas. Generalmente nos vestimos con el afán de agradar a nuestra pareja, a nuestro esposo o aún a nuestro jefe. Hablamos preocupados por qué dirán las personas. A veces lo que comemos depende de quién tenemos al frente. ¿Cómo agradar a Dios? ¿Te gustaría estar dispuesto cada mañana para agradar a Dios y honrarlo con lo que haces? Bueno, el apóstol Pablo habla de que la fe es indispensable para agradarlo. Pero, ¿cuánta fe se necesita para agradarlo a Él? ¿Será que mucha fe es suficiente o qué cantidad se necesita? Recuerdo que una vez Jesús le dijo a sus discípulos que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, muchas cosas maravillosas se podrían hacer. Pero también recuerdo la experiencia de Pedro, el apóstol Pedro, quien en una ocasión estaba junto con sus compañeros, los discípulos, en alta mar y Jesús se le acercó, lo llamó y Pedro, poco atrevido quizás de mi parte yo podría decirlo, le pidió que lo llamara para que pudiese caminar sobre el agua. Caminando sobre el agua y un poco temeroso quizás, empezó a avanzar. Eso realmente es un milagro, poder caminar sobre el agua y más en medio de una tormenta.
Y sin embargo, casi acercándose a Jesús, él descuidó su mirada de Cristo, el centro, y en vez de colocar la mirada fijamente en Jesús, miró a su alrededor, probablemente a sus discípulos, y tuvo orgullo. En ese mismo momento, él cayó sobre el agua, se hundió, y de repente se vio en problemas. Jesús, tomándole la mano, le dijo: hombre de poca fe. Sin duda alguna, uno con poca fe puede intentar caminar sobre el agua y hundirse, pero este hombre, Pedro, con poca fe, pudo caminar sobre el agua y sin embargo, al final de su tramo, le faltó fe. Quisiera invitarte a que hoy analices qué pasaría en tu vida si le pidieras a Dios que aumentara tu fe. ¿Qué sucedería si hoy le pidieras a Dios que aumentara tu fe? ¿Qué cambiaría en tu experiencia en el día de hoy si decidieras pedirle al Señor: Dios, auméntame la fe? ¿Una fe de tal manera que te pueda honrar y glorificar? ¿Qué cambiaría en tu vida? ¿Qué nuevas cosas implementarían en tu experiencia de tal manera que pudieras agradar a Dios? Recuerdo la historia del centurión romano. Él tenía un siervo al cual amaba bastante y se encontraba enfermo. Así que lo que decidió fue buscar a Jesús. Había escuchado de él y que hacía milagros. Así que lo que hizo fue reunir a los maestros de su religión, buscar a los principales sacerdotes a fin de apelar a la misericordia de Jesús. ¿Y qué hizo? Bueno, pues ellos, los maestros, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, el centurión romano tiene un siervo enfermo. Debe sanarlo, porque él nos ha construido sinagogas y nos ha hecho muchas cosas buenas. Este relato lo encontramos en Lucas capítulo 7. Al analizar las experiencias y las declaraciones de los maestros y los sacerdotes, encontramos que Jesús por un momento ignoró el pedido de ellos, quizás porque apelaba a las obras y no a un corazón dadivoso. Así que el centurión, sabiendo el corazón de los maestros y los sacerdotes, consiguió unos amigos y le hizo otra vez el pedido a Jesús, ya de una manera distinta. Este centurión lo que dijo fue lo siguiente: Señor, no soy digno de que vengas a mi casa. Únicamente con el poder de tu boca, únicamente con tu palabra, mi siervo sanará. ¿Qué encontramos en la vida de este centurión? Que lleva a Jesús, al final de la historia, a declarar contundentemente que no ha encontrado tanta fe ni siquiera aún en Israel. Bueno, si analizamos la declaración de este centurión, hallaremos que él creyó que no era digno de recibir a Jesús. Y yo creo que ese es el punto, amigo. Creernos que no merecemos las cosas que vienen de nuestro Padre, pero aunque no las merecemos, aceptarlas porque vienen por su gracia. También recuerdo a Pedro, de quien hablábamos ahora. Muy a menudo era catalogado como una persona que tenía poca fe. ¿Y por qué? Porque quizás sus obras y su forma de hablar dependían de lo que decía la gente. No colocaba sus ojos en Jesús, sino en lo que las personas iban a decir. ¿Qué tal si hoy desarrollamos esas dos características? No creernos dignos de lo que tenemos, sino más bien ser agradecidos por la bondad y la misericordia del Señor. Y también hacer las cosas, aumentar nuestra fe, creer en Dios, no porque las personas nos vean, sino porque de esa manera estaremos más cerca de Jesús, nuestro amigo. Ahora bien, al meditar en la vida de Martín Lutero, a sus 22 años, cerca del año 1505 aproximadamente, él se dirigió a su escuela. En medio de una noche tormentosa, en donde los relámpagos caían, el viento arrasaba y le quitaba casi la ropa, de repente un rayo cayó cerca de él. Lanzado a unos metros del lugar donde estaba, elevó una plegaria de oración. ¿Por qué? Estaba muy asustado. Creía que Dios estaba enojado con él, que la ira de él estaba recayendo sobre su corazón, sobre su vida, y por eso esa tormenta. Recordó aquella pintura que había encontrado en la escuela, en la que al lado izquierdo encontraba a Dios con un rayo, esperando a quien se equivocase para matarlo. Pero también recordó que a su lado izquierdo encontraba un bastón,
recordando la misericordia de Dios. Su corazón estaba profundamente conmovido y a la vez un tanto enredado porque no sabía cómo contemplar a Dios, si como un padre amante o como un Dios tirano. En ese mismo momento también recordó otra pintura que encontraba en su iglesia, en la catedral donde él estudiaba. Un barco en el cual estaban los sacerdotes y monjes, un barco que en medio de una tormenta estaba seguro, o por lo menos únicamente para las personas que iban adentro de él. Un barco que se dirigía al cielo, pero que alrededor de ese barco encontraban personas del vulgo, personas del diario común, que estaban perdidas en la tormenta. Así que creyó que al ser monje él iba a adquirir salvación, y de seguro que empezó a estudiar para eso. Llegó a ser un gran monje, un gran sacerdote. Sin embargo, muchas experiencias de Lutero a lo largo de su vida no cuadraban en la forma como él percibía a Dios. Ahora recuerdo que a fin de experimentar mejor el arrepentimiento, él dormía sin cobijas en el invierno, en ese crudo invierno en Alemania. Asimismo, muchas veces tuvo que subir las escaleras de Roma, rezando el Padre Nuestro en cada escalón. Durante 6 horas, en una ocasión, se confesó ante un padre, ante un monje. 6 horas le confesó los pecados, para al final no hallar la paz de Dios. Cuando de repente, en una ocasión, al encontrar la Biblia encadenada, decidió leerla y encontró un pasaje en el libro de Romanos capítulo 1, verso 17 que transformó su vida. Ese texto tan famoso que dice: «Mas el justo por la fe vivirá». Sí, no solo nuestra vida empieza a tornarse diferente, sino que hallamos un nuevo estilo de vivir. Hallamos felicidad a nuestro alrededor, porque sabemos que Dios está a nuestro control y está dirigiendo nuestra vida. En este día, querido amigo, quiero invitarte a que hagas de Dios tu compañero, que Él sea quien aumente tu fe y tu confianza en Él. Al afrontar los desafíos de este día, quizás como Lutero al encontrarte con muchos problemas, pídele a Él que aumente la fe y que te ayude a percibirlo a Él de una manera distinta. Así como el centurión romano, conságrate a Él y recuerda que no eres merecedor de los dones que recibes, pero que por la gracia de Dios los obtienes y gracias a su misericordia aún no hemos sido consumidos. En este mismo momento, en el lugar donde estés, te invito por favor a que inclines tu rostro y cierres tus ojos. Vamos a elevar una plegaria de oración y rogarle a nuestro Dios para que aumente nuestra fe y nuestra confianza en Él. Oremos. Querido Señor que estás en los cielos, pero que eres una realidad en nuestras vidas por la obra de tu Espíritu Santo, queremos rogarte que por favor aumentes nuestra fe y nuestra confianza en ti. Que como Martín Lutero, como este centurión romano y aún como Pedro, a pesar de las dificultades y nuestros defectos de caracteres, queremos que nos aumentes la fe, nos ayudes a lidiar con nuestros defectos y nuestros problemas y nos ayudes a ser más que victoriosos. Nos consagramos a ti durante esta mañana y este día para hacer tu voluntad. Protégenos, Señor, y guíanos. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga durante este día y el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tengas un lindo día y que el Señor te acompañe a ti y a tu familia. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos mañana. Dios te bendiga. En la Unidad Médica Adventista, creemos que la vida está hecha de pequeñas cosas. Valora los detalles. Cuidamos lo que amas. UMA IPS. Clínica Revivir te ofrece cirugía y consulta general. Somos especialistas en cirugía laparoscópica. Contamos con las mejores instalaciones, atención inmejorable y un excelente equipo médico. Somos líderes en cirugía plástica, vascular, pediátrica, maxilofacial, ginecología y cirugía general. Pues todo esto y más es Clínica Revivir. Clínica Revivir, tu cirugía cuando la necesitas. Y con este tema tan hermoso hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerda que tenemos una cita con el Señor todos los días aquí, en un nuevo día. Hasta pronto.